Mexicanos, mexicanas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se le estén pasando excelente. Hace algunos días se dio la noticia, se dio a conocer la noticia de que el Parlamento Europeo había mandado un comunicado al gobierno mexicano, en pocas palabras, pues como que poniendo en tela de duda la seguridad de los periodistas, ¿no? Que estaban muy preocupados por la violencia, que estaban muy, pero muy preocupados por los derechos humanos y todo eso, ¿no? En realidad lo que ellos están haciendo es golpetear al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y si les carvan un poquito nada más, se van a dar cuenta que detrás de ese comunicado está la reforma eléctrica que mandó el presidente Andrés Manuel para recuperar la Comisión Federal de Electricidad y obviamente para quitarle los privilegios a estas empresas privadas extranjeras que pues ya nos mandaron a sus borregos, a sus lacayos del Parlamento Europeo para intentar intimidarnos, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador les contestó de una manera, creo yo, fuertecita, creo yo que como que le faltó un poco de diplomacia porque le puede decir las cosas que les dijo, sí, pero como que con otras palabras, ¿no? O sea, los puedes insultar y ni cuenta se van a dar, ¿no? No insultarlos así directamente. Pero la respuesta ya está hecha, ya está hecha. De verdad me llena de orgullo lo que dijo el presidente Andrés Manuel. No estoy criticando nada ni estoy diciendo que no estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo en la respuesta que le hizo el presidente Andrés Manuel al Parlamento Europeo. Pero ahora, desde la tribuna, el diputado Fernández Noroña les responde a este parlamento, perdón, europeo que la verdad no les digo más, no les digo más. Vamos a ver el video del diputado y ahorita regresamos. Gracias, diputado presidente. La semana pasada, el Parlamento Europeo emitió un insolente comunicado en contra de nuestro gobierno y del compañero presidente López Obrador. Generó un gran escándalo que el compañero presidente calificó de borregos a los legisladores y legisladoras del Parlamento Europeo. Yo creo que son culebras, pero es un asunto de matiz. La verdad es que el asunto de fondo es que son no solo hipócritas, porque se dice que tienen derecho a comentar sobre temas de libertad de expresión y derechos humanos, y dentro de la diplomacia parlamentaria, el Parlamento Europeo primero debió haber hablado con su contraparte, el Parlamento mexicano, discutir el tema, intercambiar información, y si a pesar de ello ellos decidían hacer un pronunciamiento como el que hicieron o peor, era su derecho. No fue así, porque el Parlamento Europeo es parte de la campaña golpista en contra de nuestro gobierno. Es el famoso lawfare, golpe de Estado en nombre de la ley, donde se hace campañas contra los gobiernos que sirven al pueblo y surgidos del corazón del pueblo para imponer los intereses económicos dominantes antes de su llegada al gobierno. Es una cosa muy grave, porque el Parlamento Europeo no se ruboriza con la venta de armamento que hacen a todo el mundo, no se ruboriza de ir de la cola de Estados Unidos en todas sus intervenciones militares a lo largo y ancho del amplio mundo. No le genera ninguna preocupación reconocer a un farsante como Guaidó como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Les informo que Biden y su gobierno se ha reunido con el presidente Maduro para ver la venta de petróleo. No se ruborizaron en reconocer a la golpista Áñez y en validar el golpe de Estado que tiró al presidente de Bolivia, Evo Morales. No tocan como problema de salud pública ser el segundo consumidor de drogas más grande del mundo, y hablan de libertad de expresión y no han hecho un solo pronunciamiento
exigiendo la libertad de Julian Assange, periodista excepcional que su vida corre peligro porque quieren enviarlo a Estados Unidos para que lo ejecuten. Su único pecado es ser un periodista libérrimo que expuso la hipocresía y los intereses económicos y políticos bastardos del gobierno de Estados Unidos. Tampoco se han ruborizado en la censura hacia los medios rusos en este momento de la guerra de Rusia con Ucrania, más allá de la opinión que se tenga sobre el conflicto. ¿Cómo se atreven a querernos dar clases de moral, de ética, de política, de libertad de expresión, de derechos humanos, cuando son violadores de derechos humanos contumaces? Ocampo Torrea, un gran funcionario de Petróleos Mexicanos, estuvo en Europa viendo los temas de refinación. Y en una discusión, lo he planteado aquí, con las grandes petroleras del mundo, decían que nosotros éramos subdesarrollados. Y él les dijo, no, en materia petrolera estamos en los primeros 10 empresas más importantes del mundo. Y un inglés arrogante, como son luego los europeos, and what about the corruption? Le dijo, para los que no saben inglés, yo incluido, ¿y qué pasa con la corrupción? No, dijo, ahí sí somos subdesarrollados. Nosotros no invadimos naciones, no saqueamos pueblos, no masacramos poblaciones y queremos seguir siendo subdesarrollados. No somos colonia. Eso se acabó. Le recuerdo al Parlamento Europeo que su última intervención militar majadera acabó en el Cerro de las Campanas. Nos mandaron a un gobernante extranjero, alto, rubio, ojo azul, barbado, Maximiliano, soportado por las bayonetas del ejército francés y el apoyo del pueblo, levantado en armas, en guerrilla, encabezado por el presidente más grande que ha tenido el país, Benito Juárez García, los puso en su lugar. Tuvo que tomar una decisión durísima, como era la pena de muerte, para que ningún aventurero y ninguna intervención extranjera quisiera volver a imponernos un gobierno. Pareciera el Parlamento Europeo suspirar por esos días. Hoy no fusilamos a nadie. Hoy en este país se vive la mayor libertad de expresión que haya habido desde la época de Francisco y Madero. Se necesita desvergüenza para que un vicepresidente de la Cámara se haya ido a poner de tapete del Parlamento Europeo, un paniaguado que se iba de boca a aplaudirle al Parlamento Europeo en su posición injerencista, majadera, insolente, racista, clasista e inaceptable. No somos colonia, hipócritas. Detrás está la reforma constitucional en materia eléctrica. Lo que están defendiendo son el saqueo de 490,000 millones de pesos al año que las empresas europeas de electricidad están saqueando al país. De eso estamos hablando. Y lo vamos a decidir en unas semanas y vamos a sacar adelante esa reforma constitucional y ya podrán sacar un segundo resolutivo de su hipócrita preocupación sobre los derechos humanos y sobre la situación de los periodistas en México. Masacraron al pueblo entero los gobiernos de Peña y el usurpador de Calderón, y el Parlamento Europeo cayó como momias toda esa masacre brutal y ese sufrimiento del pueblo de México. Han validado a dictadores y han validado a gobiernos absolutamente rapaces, corruptos y contrarios a los intereses de su pueblo. No les preocupa ni les ha preocupado nada, nunca a nuestro pueblo. Lo que les interesan son los pesos y centavos de sus grandes empresas transnacionales que piensan que somos tierra de conquista. Se acabó. Óiganlo bien y óiganlo lejos. Se acabó el robo, se acabó el expolio, se acabó el saqueo, llámenle como quieran, no lo vamos a tolerar más. No estamos pintados, no somos sus juguetes, servimos al pueblo de México y a nadie más, y lo servimos con enorme honra, con compromiso, con honor y con orgullo. Miren, de veras, se necesita poco patriotismo para aplaudir la majadería del Parlamento Europeo. Se necesita no tener sangre en las venas para sentirse representado por ese libelo, por ese papelucho que no vale ni el papel ni la tinta que se usó para plasmarlo. Nosotros frente a ese papel les decimos,
hace más de un siglo, bueno, poquito menos, porque el general Lázaro Cárdenas del Río se cuece aparte, pero a excepción del general Lázaro Cárdenas del Río, hace más de un siglo que no había un hombre tan patriota, tan grande, tan comprometido con el pueblo, tan respetuoso de la libertad de expresión y de los derechos humanos como el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. La risa es de un payaso, la risa es de un farsante, esa es la risa que se escucha, porque acá los corazones de las mujeres y hombres bien nacidos laten con orgullo y compasión del lado del compañero presidente, acompañando al pueblo de México en esta gesta libertaria que es la revolución sin violencia, que es la cuarta transformación. Y quiero decir también al compañero Ricardo Monreal, que no tiene ninguna autoridad para andarle mandando cartitas de amor al Parlamento Europeo. El diálogo era antes. En este momento lo único que podemos exigirle al Parlamento Europeo es respeto a nuestra soberanía, respeto a nuestra independencia, respeto a nuestro gobierno, respeto al compañero presidente y respeto al pueblo de México. Que arreglen primero sus asuntos, que dejen de contaminar. Genera la Unión Europea el 9% de los gases efecto invernadero, que dejen de vender armas, que dejen de intervenir países, que liberen. Todavía en Guadalupe tiene Francia una colonia, una modesta isla del Caribe, tienen todavía posesiones en Asia, en África, bueno, en España tienen, en Gibraltar, Gran Bretaña todavía posesiones. Que regresen lo que no les corresponde en las Malvinas, que regresen a sus fronteras, que dejen de atropellar pueblos, que dejen de saquear naciones, que respeten, que se enteren que en pleno siglo XXI lo que exigimos es el respeto y el diálogo una vez que ese respeto se haya sustentado. No tenemos ningún problema en platicar con el Parlamento Europeo cuando retiren su insolente documento. El Parlamento Europeo de verdad se desenmascaró, se quitó la máscara con este comunicado que hizo, pues estamos viendo que literalmente están sirviendo a los intereses económicos, a ese poder económico. El poder económico, el poder del dinero es mucho, es demasiado el poder del dinero que inclusive puede poner a una nación, a un país, en contra de otro país, solamente porque tienes de títere al presidente o al representante de esa nación, ¿no? Lo puedes poner literalmente en contra de un país, en contra de otro país, todo por el dinero, todo por los intereses económicos, ¿no? Todo por el bendito o maldito dinero. Y de verdad, esto no es algo que nos deba de sorprender, porque lo que se está haciendo en México es una transformación. A lo mejor y muchos no se están dando cuenta, a lo mejor y muchos dicen, es otro sexenio más, no pasa nada. No, no es más ni menos, es simplemente un sexenio más y ya, no. Realmente lo que está pasando en México le está moviendo el piso a todo el mundo. Es de verdad algo histórico. Estamos combatiendo al poder más poderoso que ha existido en el mundo. Y no estoy hablando del poder político, estoy hablando del poder económico. Estamos desde México, el presidente Andrés Manuel López Obrador está combatiendo al poder más poderoso que ha existido en el mundo. Y me refiero al poder económico. Y estos poderosos, que son solamente unos cuantos en el mundo, no quieren y quieren a toda costa derrocar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque no solamente estamos hablando de poderosos económicamente que son mexicanos o que son estadounidenses o que son de España o que... No, son muchísimos intereses de muchas personas de muchos países extranjeros que no quieren y que quieren a cualquier cosa derrocar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.